Gracias, presidente. Bien, esta comparecencia realmente es muy importante porque no solamente porque se realiza en el seno del Senado, sino porque hay un interés general en el país respecto de qué decisiones tomamos, sobre todo cuando observamos las complicaciones que tienen que resolverse, tienen que llevar finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las distintas tendencias en las que finalmente lo vimos de manera palpable frente a una discusión por la ausencia del ministro Valls, llevó a un empate. Y la percepción general es de que hay dos grupos finalmente confrontados una treintena de veces y hoy tenemos que resolver el siguiente integrante de la Suprema. Por lo tanto, la percepción, si bien no es definitiva, sí influye mucho en el ánimo de las decisiones. Hay una preocupación, usted ha mencionado los antecedentes de quienes han sido procuradores de justicia, quienes evidentemente han formado parte de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, no tenemos un precedente de alguien que haya estado trabajando en el ámbito de la inteligencia, lo cual es algo que se encuentra en el ánimo. Hay otra cuestión que en todo caso no le competiría a usted, sino un asunto que tendríamos que dirimir en la comisión respecto de si cumple o no con el precepto constitucional inscrito en el artículo 94, fracción quinta, respecto de el haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Por cierto, usted sabe que hay una reforma a partir del 94 en donde se quita la salvedad que excluía a quienes hubieran estado realizando alguna actividad diplomática fuera del país. Pero hoy, bueno, ahí está. Lo que sí no es una percepción, y le pido, señor embajador, que nos pueda contestar, es cuando usted fue Procurador General de la República, la acción de inconstitucionalidad en el año 2007, que fue interpuesta en contra de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, en contra de lo que conocemos como la interrupción legal del embarazo. Y quiero mencionar parte de lo que usted esgrimió. Decía, la preservación de la vida resulta indispensable para que el ser humano se desarrolle, evolucione y se reproduzca. Por ello, el Estado tiene la obligación de proteger directamente el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción y de fomentar el valor del respeto a la vida humana y a los derechos que de la propia existencia derivan. Textual. Con todo respeto, le quiero mencionar otra parte de esa acción de inconstitucional esgrimida por usted en su calidad de procurador, donde mencionaba que la legislación reglamentaria reconoce que un ser humano inicia su existencia desde el momento mismo de la concepción, es decir, desde la unión de los gametos, cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide y se integra a la composición genética del ser humano, como se advierte del artículo 22 del Código Civil Federal, en el que se dispone que desde el momento mismo en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Es decir, vemos en esta acción de inconstitucionalidad, si me permite decirlo con todo respeto, más que criterios constitucionales, una concepción moral y personal que es muy respetuosa, muy respetable, pero que nada definitivamente no refleja
la característica de lo que debe ser la hermenéutica jurídica y la interpretación judicial, que finalmente derivó a una gran y productiva discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún sigue siendo de un estudio permanente y reiterado por quienes la seguimos en su momento y quienes, por supuesto, trabajamos para que se respeten los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En este sentido, ¿cuál es su opinión, señora embajador, de un tribunal constitucional en un Estado laico? ¿Cómo garantiza usted, cómo garantizaría usted, en el caso de ser elegido como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una visión del derecho acorde a los nuevos esquemas de interpretación con los que se conoce como el bloque de convencionalidad y no de acuerdo a convicciones personales o morales o de otra índole? Por su respuesta, muchas gracias. Al contrario, Proceda, por favor.